vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual las válvulas cardíacas se van a cerrar y por qué no tenemos flujo retrógrado. Entonces, ya en el video anterior vimos de manera extensa y de manera resumida varias veces el ciclo cardíaco. Entonces, ahorita voy a poner el corazón. Rápidamente repasamos el ciclo cardíaco para ver por qué no vamos a tener flujo retrógrado. ¿O a qué me refiero cuando digo flujo retrógrado? Entonces, aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La sangre llega a través de las venas cavas. Entonces, las venas cavas pasan la sangre a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la sangre va a pasar al ventrículo derecho. Pero para que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho, se tiene que abrir la válvula tricúspide. Entonces, se abre así. Se abre la válvula tricúspide, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo y finalmente se cierra la válvula tricúspide. Entonces se cierra. Y luego aquí tenemos la arteria pulmonar. Y aquí tenemos otra válvula, la válvula pulmonar. La sangre va a pasar del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Cuando la sangre pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, tiene que estar abierta la válvula pulmonar. Entonces aquí otra vez se abre la válvula pulmonar y pasa la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. La sangre pasa a los capilares pulmonares, regresa en forma de las venas pulmonares y ahora vamos a tener sangre de las venas pulmonares, que vino originalmente de la arteria pulmonar, y de las venas pulmonares va a pasar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Cuando la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, esta, que es la válvula mitral, se va a abrir. Se abre la válvula mitral, pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Luego se cierra la válvula mitral y ahora la sangre que está aquí en el ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta. Entonces aquí tenemos otra válvula, que es la válvula aórtica. Cuando la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta, se abre la válvula aórtica y entonces ahora sí ya pasa la sangre. Entonces todo esto es flujo anterógrado, eso es lo normal. Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Eso es lo normal. Ahora vamos a ver por qué no tenemos flujo retrógrado, que esto es el mecanismo por el cual se cierran las válvulas. Entonces, voy a borrar el corazón, igual y ahorita lo vuelvo a poner, pero para que no estén encima las arterias en las válvulas. Entonces aquí está el corazón. Así. Entonces, si vamos a pasar sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, se tiene que abrir la válvula tricúspide. Esta es la válvula tricúspide. Entonces está así, se abre la válvula tricúspide y ya puede pasar la sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando el ventrículo derecho se contrae? Entonces, aquí tenemos, en el video anterior vimos que las válvulas están compuestas por las valvas. Esta de aquí, esta es una valva, y esta es otra valva. Y juntas forman la válvula. Entonces ya lo voy a quitar para no confundir. Cuando decimos que se cierra la válvula tricúspide, es cuando las dos valvas, bueno, son tres, pero yo nada más pongo dos. Es cuando las tres valvas se unen. Esto es que está cerrada la válvula tricúspide. Cuando están separadas, es que está abierta la válvula tricúspide. Entonces dijimos, la sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces pasa la sangre así. Está pasando la sangre. Y ya tenemos sangre aquí en el ventrículo derecho. Ahora viene la contracción del ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se contrae, es cuando la sangre va a pasar a la arteria pulmonar. Pero ¿qué pasa? Cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre va a estar comprimida. Y entonces vamos a tener sangre de aquí, pues se va a empezar a poner aquí. Digamos, entre la pared del ventrículo y las valvas. Voy a borrar aquí para no confundir. Entonces lo voy a volver a poner. ¿Está así? Tenemos el ventrículo ya recibió sangre de la aurícula. Pero cuando se contrae el ventrículo derecho, que es cuando le va a pasar la sangre a la arteria pulmonar, pues toda la sangre se empieza a comprimir y vamos a tener sangre ahora aquí, por la compresión. Entonces la sangre va a quedar aquí. Y vean como si tenemos sangre aquí, tenemos, me voy a poner este lado. Tenemos aquí está una valva, que es esta valva. Y ahora tenemos sangre aquí. El hecho de que tengamos sangre aquí empuja la valva. Entonces otra vez está la valva así, están las valvas abiertas. Y ahora tenemos sangre entre una valva y la pared del ventrículo. Sangre entre el septum interventricular y la valva. Entonces aquí está la valva, aquí tenemos la sangre y la sangre va a ser este mecanismo. La sangre estaba aquí, pero cuando se contrae el ventrículo
vamos a tener sangre que va a quedar aquí. Entonces la sangre va a empujar a la valva. Aquí la sangre va a empujar a la valva. Y de este lado lo mismo. De este lado está la valva. Ahora tenemos sangre aquí, aquí. Entonces la sangre empuja a la valva. La sangre empuja a la valva. Y entonces la sangre que está aquí entre las valvas y el septum interventricular y la pared del ventrículo está empujando a las valvas. Y si se empujan las valvas, se cierra la válvula tricúspide. Entonces, ¿por qué se cierran las válvulas? Porque cuando viene la contracción de los ventrículos, la sangre se queda aquí, se pone aquí. Y entonces esto empuja las valvas. Y entonces se cierra la válvula. Lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos la válvula mitral. Así está la válvula mitral. La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y cuando viene la contracción del ventrículo izquierdo, que es cuando la sangre va a pasar a la aorta, la sangre que estaba aquí, pues va a estar comprimida. O sea, se va a poner aquí, se va a poner aquí. Y entonces nos va a empujar las valvas. ¿Sí? Empujar las valvas. Entonces se va a cerrar la válvula mitral. Entonces, ¿por qué estas son las aurículas? Estas son las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué se cierran las válvulas auriculoventriculares? Porque cuando viene la contracción de los ventrículos, la sangre se pone aquí, aquí. Y esto empuja las valvas, o sea, acerca una valva con la otra y se cierra la válvula. Este es el caso de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, ¿por qué se cierran las válvulas auriculoventriculares? Por la contracción del ventrículo, que nos pone la sangre aquí. Ahora lo voy a borrar y vamos a ver las válvulas semilunares, que va a ser lo mismo, solo que la sangre va a estar en las aurículas, en las arterias. Y entonces aquí tenemos el corazón, aquí están las válvulas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Vamos primero con la arteria pulmonar. Entonces, aquí está la arteria pulmonar y aquí tenemos otra válvula. Va a ser la válvula pulmonar. Entonces ya vimos que cuando tenemos contracción del ventrículo derecho, se va a cerrar la válvula tricúspide. Ya vimos eso. Pero también cuando se contrae el ventrículo derecho, se va contrayendo más fuerte, y finalmente esto va a hacer que se abra la válvula pulmonar. Entonces ya una vez que se abre la válvula pulmonar, la sangre de aquí del ventrículo derecho puede pasar a la arteria pulmonar. Entonces vamos a tener sangre del ventrículo derecho que pasa a la arteria pulmonar. ¿Y qué pasa? Cuando se relaja el ventrículo derecho, o sea, cuando viene la diástole ventricular, se está relajando. Entonces, lo voy a poner en verde para no confundir. Teníamos la sangre que había pasado del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces, esta es la sangre que pasó. ¿Y ahora qué pasa? Viene la relajación del ventrículo. Entonces, el ventrículo se está relajando. Si tenemos relajación del ventrículo, la presión del ventrículo está disminuyendo. Entonces, tenemos una disminución de la presión en el ventrículo derecho cuando se está relajando el ventrículo. Y aquí pues vamos a tener cierta presión en la arteria pulmonar y la presión la ejerce la sangre. Entonces vamos a tener cierta presión en la arteria pulmonar. Recordemos que todo va de donde hay más presión a donde hay menos. Entonces, si se está relajando el ventrículo derecho, está disminuyendo la presión en el ventrículo derecho. Y entonces, ¿en donde hay más presión? En el ventrículo derecho, que se está relajando, o en la arteria pulmonar. Vamos a tener más presión en la arteria pulmonar que en el ventrículo derecho. Y todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces la sangre tendería a ir en retrógrado. La sangre tendería a ir de la arteria pulmonar al ventrículo derecho. ¿Por qué no pasa esto? Porque se va a cerrar la válvula pulmonar. ¿Y cómo se va a cerrar la válvula pulmonar? Si tenemos que el ventrículo derecho se relajó, la sangre entonces iría en retrógrado. Entonces la sangre empezaría a ir así. Y cuando la sangre empieza a ir en retrógrado, la sangre se empieza a acumular aquí. Aquí. Digamos, en el espacio que queda entre una de las valvas de la arteria, de la válvula pulmonar y la pared de la arteria pulmonar. No sé si está muy fácil verlo, entonces lo voy a poner aquí grande. Aquí está la arteria pulmonar. Es esta misma, solo que lo estoy poniendo aquí en grande. Y aquí está la válvula pulmonar. Entonces, se abrió la válvula pulmonar para que pasara la sangre de aquí a la arteria pulmonar. Entonces tenemos sangre aquí. Cuando viene la relajación del ventrículo, la sangre pues está regresando, porque hay más presión en la arteria pulmonar que en el ventrículo. Entonces se está regresando la sangre. Pero cuando la sangre se empieza a regresar, pues la sangre se va a venir para acá. O sea, la sangre se está regresando
y se va a venir para acá, al espacio que queda entre una de las valvas de la válvula pulmonar y la arteria pulmonar. Entonces la sangre se pone aquí. ¿Y qué pasa? Aquí está la valva, aquí están, estas son las valvas y así está abierta. Si la sangre se empieza a poner aquí, la sangre se acumula y vean cómo esto empuja a la valva, empuja la valva. Aquí igual tenemos la valva que estaba abierta. Si la sangre se empieza a acumular aquí, entonces se empieza a acumular aquí y cierra la valva. Lo voy a volver a poner. Están las valvas que conforman la válvula pulmonar. Está así, está abierta. La sangre se va a acumular entre la valva, que es esto, la valva, y la pared de la arteria pulmonar que vendría aquí. O sea, se va a poner aquí. Viene la sangre, así en retrógrado, y esto empuja la valva. Y entonces, así, se empuja la valva. Aquí igual tenemos la valva, tenemos sangre entre la pared de la arteria pulmonar y la valva. Entonces, aquí está la valva, aquí vendría la pared de la arteria pulmonar y la sangre se va a poner aquí, entre la valva y la pared de la arteria pulmonar. Entonces, viene la sangre, está bajando la sangre y esto empuja a la valva. Entonces, la sangre que se pone aquí entre la pared de la arteria y las valvas, empuja las valvas. Entonces, aunque la sangre vendría en retrógrado, porque tenemos más presión en la arteria pulmonar que en el ventrículo derecho, cuando se está relajando el ventrículo derecho, lo que impide que la sangre pase de la arteria pulmonar al ventrículo derecho es que la sangre, como viene en retrógrado, se va a meter aquí. Y cuando se mete, empujan las valvas, se cierra la válvula pulmonar. Y ahora, aunque la sangre tiende a ir en retrógrado, si está cerrada la válvula, si está cerrado el paso de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, pues ya no va a pasar. Entonces, ¿por qué no tenemos flujo retrógrado? Porque la sangre se pone aquí, se pone aquí, se pone aquí, se pone aquí. Y esto impide que, bueno, esto cierra la válvula. Y si se cierra la válvula, ya no puede pasar la sangre. Entonces, ¿por qué se cierran las válvulas semilunares? Porque la sangre se va a poner, bueno, primero, porque al tener la diástole ventricular, o sea, al tener la relajación del ventrículo, la sangre queda entre las valvas y la pared de las arterias. En este caso la arteria pulmonar. Lo voy a poner con la aorta. Entonces, pero va a ser exactamente lo mismo. Aquí tenemos la aorta y aquí está la válvula aórtica. Entonces, se abre la válvula aórtica para que la sangre del ventrículo izquierdo pase a la aorta y de ahí a los tejidos periféricos. Entonces, si se va a relajar el ventrículo izquierdo, si viene la diástole del ventrículo izquierdo, entonces, ¿en dónde hay más presión? En la aorta o en el ventrículo izquierdo que se está relajando. Va a haber más presión en la aorta. Entonces, la sangre que está aquí en la aorta, que es sangre que el ventrículo izquierdo le pasó a la aorta, va a tender a regresarse al ventrículo izquierdo. ¿Y por qué no se regresa al ventrículo izquierdo? Porque si aquí estaban lo voy a poner otra vez aquí más grande. Aquí está la aorta, y aquí estaba la válvula aórtica. Estaba abierta la válvula aórtica, la sangre de aquí de la aorta se tiende a regresar al ventrículo izquierdo que está por acá, aquí. Pero ¿qué pasa? Aquí están las valvas, están así abiertas, y la sangre se va a acumular aquí. Viene la sangre en retrógrado, y ven cómo se acumula aquí. Se acumula entre la pared de la arteria aorta y una de las valvas. Entonces la sangre viene así y esto empuja a la valva. Aquí igual tenemos esta valva y la sangre se va a poner entre la pared de la arteria aorta y la valva. Entonces viene la sangre y esto empuja, así. Esto empuja a la valva. Entonces la sangre que se queda entre la pared de la arteria y las valvas empuja a las valvas. Y si se empujan las valvas, se tocan entre sí, o sea, chocan, y entonces ya se cierra la válvula aórtica. Y entonces, aunque la sangre tienda a irse de retrógrado aquí al ventrículo izquierdo, como ya está cerrada la válvula aórtica, ya no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que cerró las válvulas semilunares?
la relajación del ventrículo derecho, que hace una disminución de la presión en los ventrículos, y entonces la sangre se acumula entre las valvas y la pared de la aorta. Entonces, así es como cierran las válvulas, que están compuestas por las valvas, y es por eso por lo que no tenemos flujo retrógrado. Por eso siempre la sangre va auricular derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. No tenemos flujo retrógrado. Ya cuando tenemos flujo retrógrado es lo que se llama insuficiencia de las válvulas, que es cuando sí la sangre puede pasar, por ejemplo, de la arteria pulmonar al ventrículo derecho. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante, y por eso es este video de explicación de cómo se cierran las válvulas. Entonces, ¿qué es lo que cierra a las válvulas auriculoventriculares, o sea, la tricúspide y la mitral? Que estaba abierta la válvula, y cuando viene la contracción de los ventrículos, la sangre se pone aquí, entre una valva y la pared del ventrículo. Esto nos cierra las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué es lo que cierra las válvulas semilunares? La de la arteria pulmonar y la válvula aórtica. ¿Qué es lo que cierra las válvulas? Que viene la relajación del ventrículo. Cuando viene la relajación de los ventrículos, hay más presión en las arterias que en los ventrículos, y entonces la sangre tiende a ir en retrógrado. Y entonces cuando la sangre viene en retrógrado, la sangre se mete entre las valvas y la pared de la arteria, entre las valvas y la pared de la arteria, entre las valvas y la pared de la arteria, o sea, aquí. Y esto empuja, aquí está la valva, aquí está la pared de la arteria, la sangre que viene aquí, viene y empuja la valva. Si se empujan las valvas, se unen las valvas entre sí, y entonces se cierran las válvulas, y ya si se cierran las válvulas, la sangre no puede ir en retrógrado. Entonces, ¿qué fue lo que cerró las válvulas auriculoventriculares? La contracción del ventrículo, que hace que la sangre se ponga entre las valvas y la pared del ventrículo. ¿Qué cierran las válvulas semilunares? Que la sangre se ponga entre las valvas de las válvulas, que la sangre se ponga entre las valvas de las válvulas semilunares y entre la pared de las arterias. Y esto es lo que va a cerrar las válvulas, y es esto lo que impide el tener flujo retrógrado. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.